Hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol, este elegido de Dios, el que entrega su vida crucificado por Cristo, crucificado en Grecia, Patras. Es un ejemplo para nosotros hoy y de una manera muy sencilla podríamos acercarnos a la palabra que el Señor nos presenta hoy y también a la actitud de San Andrés, la que mostró siguiendo a Jesús. ¿Qué podríamos decir de él? En primer lugar, podríamos decir que es una persona llena de fe, valiente y perseverante, una fe que se manifiesta en su respuesta inmediata, una fe sencilla. Porque simplemente Jesús, pasando al lado de Pedro, al lado de Santiago, al lado de Juan y precisamente al lado de Andrés, les invita con una invitación sencilla. Vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. Y resulta que Andrés deja todo y se va detrás de Jesús. Es algo muy interesante porque el Evangelio nos menciona a algunos que habían escuchado el mensaje de Jesús, pero siempre sacaban muchas excusas. Nos acordamos de aquel que había comprado un par de bueyes, otro que tenía un terreno, otro que quería visitar a sus padres, y muchos habían sacado una excusa para no seguir a Jesús. Pero Jesús llama y ve que algunos responden a este llamado de una manera muy sencilla, sin preguntarse tanto, sin cuestionar. Yo creo que hoy en día, y es una tendencia muy común, hoy en día hay mucha gente inteligente, estudiosa, mucha gente que quiere abordar el tema de la fe desde la razón y encuentra miles de excusas y miles de impedimentos para no seguir al Señor. Y por otro lado, vemos cómo se desprecia a la gente sencilla. Por ejemplo, a veces se habla mal de la gente ignorante, como dicen algunos, la gente que no había alcanzado tantos estudios, terminando no sé cuáles cursos. Pero cuando nos acercamos más a la gente sencilla, precisamente a la gente que Jesús exalta y alaba, vemos una piedad tan profunda y una perseverancia, una capacidad de abordar los temas de la fe. Yo me acuerdo de un campesino analfabeta que estaba citando la Biblia, que estaba predicando y estaba orando de una manera tan impresionante. Una persona que para el mundo, ignorante. Pero como lo sabemos, que muchos sabios del mundo, muchos inteligentes, muchos estudiosos, hoy en día son enemigos de la cruz de Cristo. Y Jesús precisamente alaba y exalta a los sencillos. Los primeros que lo visitan en Belén son los pastores. La gente, podríamos decir, de segunda en la sociedad judía. Y ahora sus apóstoles son los pescadores. También una categoría en la sociedad de Israel que podríamos decir no es tan reconocida y tan importante. La otra fe, o bueno, otro semblante de la fe que nosotros aprendemos de San Andrés es la fe que busca a Jesús. Yo creo que ya después de un tiempo entendemos que uno puede ir detrás de Cristo por varias razones. Por ejemplo, puede ser la fama, puede ser el orgullo, puede ser un deseo de dominar al otro. Entonces uno podría utilizar la fe prácticamente para sus ideas narcisistas, por decirlo así, y no tanto para encontrar a Jesús. Andrés, en un relato del Evangelio según San Juan, inspirado precisamente por Juan el Bautista, pone su mirada en Jesús y junto con Juan empieza a ir detrás del Señor con mucha perseverancia. Hay una inquietud en nosotros que queremos cultivar, una inquietud que brota de una insuficiencia en nuestra vida. ¿Quiénes son los que se acercan a Jesús? Los que tienen todo, los que se consideran perfectos, los que hablan de sí mismos como gente fuerte. No. Los que van detrás de Jesús son las personas que se cuestionan, que consideran su vida y su realidad como insuficiente y marcada por la fragilidad. Y así ocurrió con Andrés. La inquietud lo lleva
a caminar detrás de Jesús, buscar donde vive. Me acuerdo una familia, un matrimonio cuya hija había entrado a un grupo juvenil y los papás me decían, nos parece algo impresionante que nuestra hija no busque la rumba como antes, que se quede en la casa, que cambie de actitud, que la podamos ver en la casa orando y leyendo la palabra del Señor. Lo que a ella le pasó, a nosotros nunca había pasado. La inquietud que nos lleva a seguir detrás de Cristo de una manera tan diferente, de una manera fiel, perseverante, y sobre todo, después de la inquietud, cambiar nuestra relación con Cristo en una experiencia. Jesús hubiera podido contestar a Andrés así directamente. Ellos preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Jesús hubiera podido quedarse solamente explicando dónde vivía, pero les dijo a ellos, vengan y verán. Experimentar la presencia de Dios, hacer de mi fe una realidad que yo pueda palpar, que yo pueda sentir, que yo pueda razonar, que yo pueda abordar con toda mi vida, es lo más importante para nosotros. Una convicción de nuestro corazón. Y otro semblante de la fe de Andrés es la fe compartida, lo que tanto necesitamos hoy. A veces uno tiene, de cierta manera, una percepción de un rechazo de la fe cristiana hoy en día, sobre todo fe cristiana católica, porque cualquier pronunciamiento de nuestra parte sobre la vida, sobre la moral, sobre el amor, sobre los derechos, se encuentra con un choque. Y es cierto que muchos de nosotros no aguantamos la presión y no aguantamos este voltaje del mundo y nos quedamos callados. San Andrés, después de la experiencia con Jesús, encuentra a su hermano y le dice, hemos encontrado el Mesías. Y lo hace con una efusividad y un amor. De pronto, en nuestro mensaje hoy en día, este mensaje que compartimos, hace falta el amor, la perseverancia, la insistencia. Es muy fácil, y lo sabemos muy bien, es muy fácil predicar a Cristo en los grandes eventos, cuando nos separa una distancia de 2, 4, 5 metros. Es muy fácil predicar el Evangelio a los ajenos, a los que no nos conocen. Pero un gran reto, cómo predicar el Evangelio, cómo llevar a nuestros familiares a la fe, qué hacer. Y eso lo que hace Andrés, compartiendo la fe con su hermano, nos da a entender que no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos callados e indiferentes frente a la familia. Obviamente buscar la manera, cómo llevar, cómo predicar y cómo acercar los corazones de nuestros familiares a Jesús. Pero tenemos que predicar. Y si no, si es difícil, abrazar a nuestros seres queridos con nuestra oración de intercesión. Que hoy San Andrés, una figura tan importante, una figura importante para la iglesia, el hermano de Pedro, sea nuestra inspiración hoy, porque él nos habla de la fe valiente, la fe perseverante, la fe que busca a Jesús, la fe que comparte el mensaje con el otro.